Hay lugares en México donde los soldados ya no solo combaten al crimen, luchan contra lo invisible, lo que no muere, lo que nunca estuvo vivo. Donde el entrenamiento militar no te prepara para lo que acecha en el monte. Donde los radios dejan de funcionar, las balas no sirven, y el silencio te devora. Esta noche vas a escuchar relatos contados por hombres reales, que juraron servir a la patria, y se encontraron con cosas que nadie se atreve a reportar. Entidades sin rostro, caminos que llevan a mundos torcidos, cuevas selladas por el miedo, y sombras que susurran nombres que nadie debería pronunciar. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, son las croniscuras del ejército. Si tienes el valor, quédate hasta el final. Pero te lo advertimos, después de esto, no volverás a dormir igual. Suscríbete ahora a Croniscuras, dale like a este video y activa la campanita, porque en este canal no solo contamos historias de terror, las vivimos. Comencemos con la primera historia. Mi nombre no importa. Lo que importa es que soy soldado de infantería en el ejército mexicano desde hace más de una década. He estado en operativos contra el crimen organizado en Tamaulipas, retenes en Sonora y sobreviviendo emboscadas en Michoacán. Pero lo que viví en las montañas de Guerrero, eso no se me va a olvidar nunca. Fue en octubre del 2018. Mi batallón fue desplegado en la región montañosa entre Coyuca de Catalán y la Sierra de Tlacotepec. Nos habían reportado presencia de grupos armados en comunidades apartadas, esas que no aparecen en los mapas, donde ni la Guardia Nacional ni la Policía Estatal entran porque saben que no van a salir. Éramos 8 hombres, bien armados, con un camión tipo Hummer y pertrechos suficientes para una operación de 3 días. Subimos por una brecha de terracería al anochecer. La neblina ya empezaba a bajar, cubriendo todo como si fuera un manto espeso. El camino estaba tan estrecho que a ratos teníamos que bajarnos a pie para avanzar, dejando el vehículo atrás. Llegamos a una comunidad que en el mapa marcaba como El Jagüey. No había señal de celular, ni electricidad. Eran unas 12 casas de madera, casi todas abandonadas. Solo se veían señales de vida en una o dos, humo saliendo de las chimeneas improvisadas. Pero lo que nos alertó no fue el silencio, fue el olor. Era un olor rancio, como a carne vieja, a humedad, a tierra abierta. Pensamos que podía ser algún animal muerto. No le dimos demasiada importancia. Armamos un pequeño campamento en el centro del poblado, junto a una capilla vieja, deteriorada, que tenía un Cristo roto colgando apenas de un clavo oxidado. La primera noche fue tranquila, pero en la segunda, todo cambió. Eran como las 2:30 de la madrugada. Estábamos en turno de guardia mi compañero Escamilla y yo. Él estaba en la entrada del campamento, y yo rondando el perímetro con la lámpara táctica. Fue entonces cuando vi algo entre los árboles. Una figura. Pensé que era una persona, tal vez un poblador. Me acerqué apuntando con el rifle, gritando: ¡Identifíquese! ¡Ejército mexicano! No hubo respuesta. Me acerqué más, y lo vi. Era un hombre, sí, pero no caminaba. Se deslizaba. No tenía rostro visible, solo una especie de sombra negra, alta, alargada, que flotaba como si no tocara el suelo. Sentí un frío terrible, algo que no era natural. «Escamilla, ¿ves eso?», grité por radio. No hubo respuesta. Corrí de regreso al campamento. Escamilla estaba ahí, pero no respondía. Estaba de pie, con la mirada fija al frente, los ojos completamente blancos, como si se hubiera quedado ciego. Tuve que sacudirlo para que reaccionara. Cuando lo hizo, gritó como si hubiera estado en una pesadilla. La vi en la capilla, una mujer, pero no era humana. Tenía los pies al revés, compa, y los ojos, Dios mío, los ojos. Eso nos puso a todos alerta. El resto del pelotón despertó. Decidimos buscar en la capilla. Armados, linternas encendidas, entramos a ese lugar que
que ya parecía más una ruina que una iglesia. Lo que encontramos ahí adentro nos va a perseguir toda la vida. En el altar había veladoras encendidas, pero nadie había estado ahí. Y frente al altar había figuras hechas con huesos, no de animales. Eran huesos humanos, pequeños, como de niños, y entre ellos, una muñeca antigua, vestida de blanco, con la cara quemada. De pronto, todas las veladoras se apagaron solas, y una voz se escuchó, como un susurro dentro de nuestras cabezas que decía, «Fuera de mi tierra». Algunos comenzaron a vomitar. Otros, como el sargento Martínez, se desmayaron. Nadie podía moverse. Lo último que recuerdo fue que vi a esa figura, la misma sombra negra que flotaba, solo que esta vez estaba dentro de la capilla. Atravesando paredes, vi cómo me miraba, sin ojos, sin boca, pero sentí su mirada, como si se metiera en mis pensamientos. Despertamos al amanecer, tirados en la entrada del poblado. El equipo de comunicación estaba destruido. El camión, a medio kilómetro cuesta abajo, como si lo hubieran empujado. Escamilla no volvió a hablar desde entonces. Lo retiraron del servicio por trastorno de estrés severo. El informe oficial dice que fue un evento de confusión debido a fatiga extrema. Pero nosotros sabemos lo que vimos. Esa región, la Sierra de Guerrero, guarda secretos antiguos. Y lo peor es que nadie nos creyó. Pero yo, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esa sombra. Y sé que algún día vendrá por mí también. Me llamo Aguilar y serví 18 años en el ejército mexicano. He visto lo peor del ser humano: masacres, emboscadas, pueblos enteros desaparecidos por el narco. Pero lo que viví en un viejo cuartel abandonado en la Sierra de Zacatecas no fue obra de los hombres. Lo juro por mi vida y por las almas de los que no salieron conmigo. Era febrero de 2016. Mi unidad recibió una orden directa desde el alto mando: investigar un antiguo cuartel militar de los años 70, ubicado en las montañas del municipio de Valparaíso, cerca del límite con Durango. Se decía que ese lugar había sido usado para entrenamiento, pero fue abandonado tras una serie de accidentes en 1984. Nadie sabía los detalles. Algunos rumores hablaban de una masacre interna. Otros decían que era un centro clandestino de detención en la Guerra Sucia. El caso es que el sitio llevaba más de 30 años sellado. Nuestra orden era simple: inspección, toma de inventario y evaluación para posible reactivación. Éramos 9 hombres, todos experimentados. Llevábamos lo necesario: armamento, lámparas tácticas, drones, raciones para 3 días. Subimos por caminos de tierra hasta llegar al sitio. La estructura aún estaba en pie. Era un complejo de concreto gris, rodeado de maleza crecida, con torres de vigilancia oxidadas y un muro perimetral de casi 3 metros. Al entrar, sentimos algo raro. El ambiente estaba muerto, literal. Ni insectos, ni pájaros, ni el viento. El silencio era tan denso que se podía sentir en los huesos. La primera noche fue tranquila. Nos instalamos en el antiguo dormitorio de tropas. Todo estaba polvoriento pero intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo raro fue cuando comenzamos a encontrar cosas que no deberían estar ahí. Platos servidos con restos de comida. Comida fresca, como si alguien los hubiera dejado hace un par de horas. Una litera tenía huellas de alguien acostado. Y en los muros, garabateado con carbón, una frase repetida una y otra vez: «Él está abajo». Pensamos que era alguna broma de reclutas antiguos, pero a las 2:33 am, algo despertó a todos. Fue un ruido que no puedo describir bien. No era un grito. Era como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo, y venían del subsuelo, como si bajo el cuartel hubiera algo vivo. Decidimos explorar. En el área de logística encontramos una trampilla de acero bajo el suelo, sellada con una cadena gruesa y un candado viejo. Mi teniente ordenó romperla.
Jamás debimos hacerlo. Bajamos con cuerdas y lámparas. Era un túnel de concreto que descendía en espiral. Las paredes estaban cubiertas de marcas, uñas, garras, símbolos extraños. A unos 40 metros de profundidad, llegamos a una sala circular. En el centro, una silla metálica con correas de sujeción. Alrededor, 6 figuras dibujadas con sangre seca. No pintura, sangre. Y todas con los ojos tachados. De pronto, se apagaron las lámparas. Todo quedó en completa oscuridad. No hubo falla eléctrica. Las pilas estaban cargadas. Simplemente, la luz murió. Fue ahí cuando comenzaron los gritos. Uno de los nuestros, soldado Zamora, empezó a convulsionarse. Gritaba que alguien le estaba susurrando por dentro del cráneo, que lo querían abrir desde adentro. Disparamos al aire. Encendimos bengalas. La luz roja iluminó las paredes. Y lo vimos. Había una figura en la esquina, de pie. Medía más de 2 metros. No tenía rostro, solo una especie de cráneo estirado. Sus brazos eran largos, huesudos. Su piel era negra, pero parecía absorber la luz. Se movía lento, pero sin hacer ruido, como si se deslizara entre planos. Uno de los nuestros, el cabo Valdés, le disparó directo al pecho con el fusil. El proyectil lo atravesó y la criatura se duplicó. Ahora había 2, luego 3, luego 4. Corrimos. Abandonamos a Zamora. Nunca volvimos por él. Yo no me siento orgulloso, pero si no huíamos, no estaríamos vivos. Al llegar al nivel superior, cerramos la trampilla con lo que pudimos. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, el teniente ordenó evacuar y sellar el cuartel. El reporte oficial dice: estructura inestable, misión cancelada por riesgo de colapso. Pero tú y yo sabemos que eso no fue lo que pasó. Desde entonces, he tenido pesadillas. Siempre con la misma figura, siempre en la oscuridad. Me observa desde una esquina, sin rostro, y cada vez está más cerca. No regreses ahí. No te acerques a Valparaíso, porque él sigue abajo. Soy el soldado 1, Holanda, asignado en 2022 a la 8ª Zona Militar en Tamaulipas. Desde hace tiempo, por la situación del narco, se han establecido retenes militares permanentes en las carreteras estatales más peligrosas. Uno de esos puntos era la carretera San Fernando-Ciudad Victoria, una franja donde han pasado cosas que no salen en los noticieros. Habíamos instalado un retén en una zona llamada El Empalme, una intersección rodeada de monte, sin iluminación pública, sin casas cercanas y con una reputación que metía miedo incluso entre los civiles. Según algunos pobladores, por las madrugadas se aparecen cosas. No gente, cosas. Ese turno me tocó con el teniente Quintero, más 4 compañeros del batallón. Teníamos 2 vehículos blindados ligeros, barricadas portátiles, señalización reflectante, radios y armamento de alto calibre. Todo parecía rutina. Revisábamos coches, preguntábamos destinos, inspeccionábamos papeles, etc. A eso de las 2:11 de la madrugada, el ambiente cambió. Lo notamos primero en los radios. Empezaron a emitir interferencia fuerte, como si alguien respirara del otro lado. Luego los perros que teníamos con nosotros comenzaron a gemir. Uno incluso se metió debajo del vehículo, temblando. Eso nunca lo habíamos visto. Y entonces, lo vimos. Por el horizonte apareció un auto viejo, un Chevy Monza blanco, de los modelos noventeros, completamente limpio, sin placas. Venía despacio, como si flotara sobre el asfalto. No hacía ruido de motor, ni siquiera parecía moverse por sí solo. Nos preparamos. El teniente alzó la mano para hacer señal de alto. El auto se detuvo justo frente a la barricada. Los faros seguían encendidos, pero el motor no sonaba. Me acerqué con la lámpara. El vidrio estaba polarizado. Toqué la puerta del conductor. Buenas noches, retén militar. ¿Puede bajar el vidrio? Nada. Toqué de nuevo.
Nada. Fue cuando el teniente se hartó y ordenó rodear el vehículo. Nos pusimos en posición y él abrió la puerta. Adentro había un hombre sentado al volante, pero no tenía rostro. No estoy diciendo que tuviera la cara tapada. No, literalmente no tenía rostro. Solo una superficie lisa, como piel estirada sin ojos, ni boca, ni nariz. Vestía un traje de chofer negro, perfectamente limpio. Sus manos sujetaban el volante, inmóviles. El teniente retrocedió, visiblemente afectado. Uno de mis compañeros, soldado Mesa, comenzó a gritar que el tipo lo estaba mirando, aunque no tenía ojos. Y entonces, el auto encendió solo, pero no fue un arranque normal. Fue como si una fuerza interna lo levantara. Se elevó unos 5 centímetros del suelo. Las ruedas comenzaron a girar, pero no tocaban el asfalto. Retrocedimos todos, apuntamos con las armas. El teniente gritó: «¡Baje del vehículo ya!». Y fue cuando sucedió. El hombre sin rostro giró lentamente la cabeza hacia nosotros y comenzó a emitir un sonido desde el interior del auto. Un canto, un lamento. Era como escuchar múltiples voces al mismo tiempo. Niños, mujeres, hombres, todos llorando al revés. Uno de los soldados cayó de rodillas. Otro empezó a sangrar por los oídos. Disparamos. Sí. Le vaciamos 2 cargadores. Las balas atravesaron el auto como si fuera humo. El sonido se detuvo y el auto simplemente desapareció. No aceleró. No se alejó. Se evaporó frente a nosotros, como si nunca hubiera estado ahí. Nos quedamos congelados. Al amanecer, llegaron refuerzos. Revisamos la carretera. Ni una sola marca de llantas. No había rastro del vehículo, ni huellas, ni casquillos de bala. Nada. El teniente mandó a callar todo. Lo reportó como un incidente nocturno sin importancia. Pero a todos nos quedó claro que no estábamos solos en esa carretera. Días después, un campesino se acercó y nos dijo: «Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Al chofer sin rostro. Él se aparece cada 10 años. Lleva las almas de los que desaparecen. Desde entonces, cada vez que estoy en retén de madrugada, si veo un Chevy blanco acercarse, me tiemblan las manos. Porque lo que viene dentro de ese auto no es de este mundo». Me llamo Estrada. Serví como cabo de infantería del ejército durante 9 años y he participado en operativos en Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Lo que voy a contar no figura en ningún informe, pero 3 compañeros y yo sabemos que fue real, porque 2 de ellos no regresaron. Esto ocurrió en 2019, durante un operativo en la Sierra de Badiraguato, Sinaloa. Nos llegó información de inteligencia. Un grupo armado usaba una cueva natural como almacén de armas y punto de reunión. La misión era localizar, verificar y asegurar el sitio. Éramos 4. Avanzamos a pie durante la noche para evitar ser detectados. Donde termina el camino, empieza la sierra. Pasamos por pinos, riscos, tierra suelta. En esa región no entra nadie sin permiso del narco. Pero esa noche, todo estaba silencioso. Demasiado. La cueva estaba en una grieta del cerro. A simple vista parecía una formación normal. Pero al acercarnos, notamos algo extraño. Marcas talladas en las rocas. No eran recientes. Parecían prehispánicas o tribales. Símbolos repetitivos, como espirales y ojos. Al ingresar, el aire se volvió pesado, húmedo, cargado de un olor a hierro viejo, a sangre. Uno de los nuestros, el cabo Herrera, se detuvo y dijo: «Aquí no es narco, mi sargento. Aquí hay algo más». El pasillo descendía y cada paso era más oscuro. Las lámparas comenzaron a parpadear, aunque las pilas eran nuevas. Avanzamos unos 40 metros. Ahí lo vimos, la sala, un espacio natural dentro de la cueva, perfectamente circular. En el centro había un altar de piedra tallada, rodeado de velas negras, ya consumidas. Sobre el altar, una cabeza de chivo, fresca,
con sangre aún tibia. A los lados, 4 esqueletos humanos enterrados en posición fetal, con símbolos marcados en el cráneo. Y lo peor, una piel humana, estirada y clavada a la pared, con un rostro dibujado encima. Pero no era un rostro real. Era algo monstruoso, antiguo, como si fuera una imagen de una deidad olvidada. El soldado Vázquez comenzó a rezar en voz baja. El sargento ordenó salir, pero entonces la cueva se cerró, así, de un momento a otro. La entrada desapareció, no como si se derrumbara, simplemente ya no estaba. Los radios no funcionaban, no había señal, las lámparas bajaron de intensidad, como si algo estuviera drenando la energía. Y ahí comenzó el susurro. No venía de un punto específico, era como si saliera de la misma piedra. Voces en un idioma desconocido, como lenguas antiguas mezcladas con llanto y risas infantiles. Herrera gritó. Dijo que algo lo había tocado desde dentro, que había sentido una mano meterse entre sus costillas. Vázquez empezó a sangrar por los ojos. Cayó al suelo convulsionando. Su rostro se deformaba como si algo lo apretara desde dentro. Disparamos al altar. Lo destruimos. Las velas se apagaron solas. Y entonces, lo vimos. Una figura enorme, hecha de sombras, pegada a la pared del fondo. No caminaba, se movía con la cueva misma. Sus ojos brillaban en rojo, pero no como fuego, sino como carbones ardiendo desde un infierno muy lejano. El sargento se quedó paralizado. Murmuraba: nos está juzgando. No es humano. No es de aquí. Salimos corriendo, guiados solo por el instinto. No sabemos cómo, pero en un momento, la salida volvió a aparecer. La luz del exterior nos cegó. Cuando salimos, solo estábamos Herrera y yo. Vázquez murió ahí. El sargento desapareció. Nadie volvió a entrar. La cueva fue bombardeada días después por la Fuerza Aérea, según dijeron, para destruir infraestructura del crimen. Pero nosotros sabemos que no fue por eso. Fue para sellar la entrada. Desde entonces, sueño con la cueva, con los susurros, y con esa cosa que nos vio y no nos detuvo, porque nos dejó salir para que lo contáramos, para que alguien más venga. Y cada día siento que me estoy pudriendo por dentro. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante una patrulla de rutina en las montañas de Veracruz, mi unidad se topó con un pueblo que no figura en mapas, no aparece en registros y al que nadie del lugar quiere acercarse. Nosotros fuimos y apenas logramos salir. Esto pasó en marzo del 2021. Estábamos haciendo una operación de vigilancia entre las comunidades de Songolica y Soledad Atzompa. La idea era mantener presencia en la zona, porque algunas carreteras secundarias se prestaban para actividades ilícitas. Todo iba bien hasta que un campesino de la zona nos advirtió: no vayan a San Esteban, ese lugar ya no es nuestro. Pensamos que se refería a algún tipo de control territorial, pero no encontramos ningún informe, ni referencia, ni rastro en las bases de datos sobre algún San Esteban en esa región. Aún así, una madrugada, siguiendo un camino antiguo, sin señal, nos topamos con un letrero de madera viejo, a medio caer. Decía: bienvenidos a San Esteban, Dios los cuide. Todo estaba cubierto por niebla. Apenas se veían las casas, hechas de madera y lámina, con señales de abandono. Lo extraño es que la aldea no estaba vacía. Vimos gente, o por lo menos eso creímos. Personas caminaban descalzas, vestidas con ropa vieja, sin hablarnos. No se sorprendían de vernos. Solo nos miraban, como si ya supieran por qué estábamos ahí. Decidimos quedarnos unas horas, tomar fotos, GPS y registrar todo para el informe. Ahí fue cuando comenzaron los detalles inquietantes. Los relojes dejaron de avanzar. El dron que usamos para reconocimiento perdió orientación y se estrelló solo.
Una de las cámaras térmicas captó más cuerpos de los que podíamos ver a simple vista. Uno de los compañeros, Ramírez, se alejó para revisar la escuela abandonada. No volvió. Lo encontramos una hora después, de pie en el centro del patio, con los ojos cerrados, murmurando algo en náhuatl antiguo. Él no hablaba náhuatl. Nunca lo aprendió. Y cuando lo tocamos para traerlo de vuelta, se desvaneció por unos segundos, como si su cuerpo se congelara, pero su rostro estuviera ausente. Lo sacamos de ahí y llamamos por radio para pedir apoyo. La señal, que funcionaba perfecto hasta entonces, desapareció. Todo estaba muerto, como si el pueblo estuviera aislado de la realidad. Y entonces sonaron las campanas de la iglesia, pero no había nadie tocándolas. Nos acercamos. La iglesia parecía en ruinas, pero desde adentro salía luz. No era eléctrica, era una luz cálida, amarilla, como de veladoras, pero sin llama. Entramos. En el altar había un cuerpo cubierto por un manto blanco. Flotaba a unos centímetros del suelo. No respiraba. No tenía sombra. Alrededor decenas de figuras tapadas con capuchas, todas mirándonos en silencio. Uno de los soldados levantó su arma, y en ese instante todo se oscureció. Las velas se apagaron. El aire se volvió denso. La sensación era clara. Algo no quería que estuviéramos ahí. Salimos como pudimos. No nos siguieron. Pero mientras cruzábamos el límite del pueblo, todos vimos lo mismo. El letrero estaba al revés, como si San Esteban no quisiera dejarnos ir. Cuando regresamos a base, revisamos las coordenadas. Nada. Las imágenes estaban corruptas. Los registros de GPS, en blanco. El nombre San Esteban nunca existió oficialmente, pero nosotros lo vimos. Estuvimos ahí, y Ramírez no volvió a ser el mismo. Lo que has escuchado esta noche no son solo cuentos, son gritos del pasado. Son huellas que dejaron los que estuvieron ahí, al borde de la muerte, o de algo peor. Porque el verdadero terror no se esconde en los cuentos de fantasmas, ni en las películas de horror. El verdadero terror vive entre nosotros, en una patrulla solitaria a medianoche, en una cueva olvidada por Dios, o en ese instante de silencio absoluto donde sabes que algo te está mirando. Si estas historias te helaron la sangre, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y comentar. ¿Cuál fue la historia que más te perturbó? ¿Te atreverías a pasar una noche en uno de estos lugares? Queremos leer tu opinión, antes de que sea demasiado tarde. Esto fue Croniscuras. Nos vemos en la próxima, si es que la oscuridad nos lo permite.